Cultura Paracas. Ubicación geográfica. Paracas fue una importante civilización precolombina del antiguo Perú, del periodo denominado Formativo Superior u Horizonte Temprano, que se desarrolló en la península de Paracas, provincia de Pisco, región Ica, entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo. En su época de mayor expansión, se extendió por el norte hasta Chincha y por el sur hasta Yauca, en la región de Arequipa. Etimología. Paracas es una voz quechua que significa lluvia de arena, para lluvia y aco arena, y alude a los efectos causados por los vientos huracanados que suelen azotar periódicamente la región, los mismos que arrastran arena y guano de las islas cercanas y cubren con ella la superficie a modo de una capa blanquecina. Este fenómeno atmosférico, denominado viento Paracas, ha dado su nombre a la península de Paracas y por extensión a la cultura preinca descubierta en esta región. Descubrimiento. La cultura Paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas, frente a la bahía de Paracas y al sur de Pisco. En agosto del mismo año, el primer cementerio Paracas fue hallado por Tello en las colinas de Pórfido Rojo, conocidas como Cerro Colorado. En total halló 39 tumbas en forma de pozo, que él denominó cavernas, las cuales contenían fardos funerarios envueltos en finos mantos y rodeados de cerámicas, instrumentos de caza, pieles de animales y alimentos. En 1925, Tello, junto con Mejía Expe, descubrió otro cementerio en Huaricayán, muy cerca de Cerro Colorado, al que denominó Paracas Necrópolis, donde halló 429 cadáveres momificados, envueltos cada uno con varios mantos, algunos de los cuales eran muy espléndidos. Son los célebres mantos Paracas. Además de estos dos cementerios, Tello identificó en la península de Paracas un tercer cementerio, al que denominó Arena Blanca o Cabeza Larga, este último nombre debido a la presencia de cráneos deformados de forma alargada. Allí, además de tumbas saqueadas, halló restos de viviendas subterráneas. División según Tello. Tello estudió cómo los Paracas enterraban a sus muertos y sostuvo que esta cultura pasó por dos épocas bien definidas. Llamó a la primera Paracas Cavernas, porque enterraban a sus muertos dentro de tumbas excavadas de manera vertical en el suelo, que se ensanchan antes de alcanzar piso, lo que le da una forma de copa invertida, aunque más que cavernas son en realidad pozos. Llamó a la segunda Paracas Necrópolis, porque enterraban a los muertos en cementerios rectangulares más sofisticados, que simulan ser ciudades de muertos, o necrópolis. Esta división de la cultura Paracas estuvo en boga durante largas décadas, debido al prestigio de Tello, considerado el padre de la arqueología peruana, hasta que otros arqueólogos demostraron que la denominada Paracas Necrópolis pertenece en realidad a otra tradición cultural, la cultura tópara. Paracas Cavernas. La etapa Paracas Cavernas tiene una antigüedad de 700 años antes de Cristo. La población principal de la cultura Paracas en esta época se desarrolló en Tajahuana, a orillas del río Ica, en el sector Ocucaje. El nombre proviene por la manera de cómo enterraban a sus muertos los Paracas, en forma fetal. Esto se comprueba por los hallazgos de los fardos funerarios encontrados en Cerro Colorado. Las tumbas encontradas eran subterráneas cavadas en las rocas, con una forma que parece una copa invertida o de botella de cuello alto, en cuyo fondo de unos 6 metros de diámetro colocaban los fardos funerarios.
Los cuerpos se encuentran momificados por las condiciones climáticas y del terreno. Algunos de los cadáveres muestran trepanaciones y deformaciones craneanas. Paracas Necrópolis. El periodo de Paracas Necrópolis ahora es parte de la cultura topará. Recibió su nombre por el hecho de que sus cementerios de forma rectangular descubiertos en Huaricayán estaban divididos en varios compartimientos o cámaras subterráneas que a Tello le parecieron una ciudad de los muertos. Cada cámara grande supuestamente habría sido propiedad de una familia o clan específicos que enterraban a sus antepasados a lo largo de muchas generaciones. Las tesis de Tello fueron cuestionadas por otros arqueólogos. En primer lugar, Huaricayán no parece haber sido una necrópolis, sino un gran centro poblado, en algunas de cuyas edificaciones fueron depositados más de 400 fardos, hecho que hasta ahora no tiene una explicación satisfactoria. Podría haber sido un sitio considerado sagrado por la coloración roja de sus cerros y su cercanía al mar, que lo relacionaría con la muerte y la regeneración. Y en segundo lugar, las manifestaciones culturales de este yacimiento no pertenecen a la cultura paracas propiamente dicha, sino a otra tradición cultural distinta que ha sido denominada topará y que se desarrolló en los valles de Cañete, Topará, Chincha y Pisco, hasta la península de Paracas como límite sur. Es decir, Huaricayán se hallaba precisamente en la frontera de ambas culturas. Es probable que la cultura topará se impusiera bruscamente en la región tras una guerra de conquista. La presencia de armas en muchos fardos funerarios, así como la masiva presencia de cráneos rotos y trepanados, serían signos de una época muy violenta. Cada momia está envuelta en muchas capas de textiles, algunos de los cuales son de extraordinaria calidad. Estos últimos precisamente son los que han hecho ganar fama a Paracas, ya que sus mejores ejemplares son muy esplendorosos. Son conocidos mundialmente como los mantos Paracas. Arquitectura. Tanto en la península de Paracas como en los otros sitios, Paracas no se han hallado rastros de arquitectura monumental, a excepción del Valle Bajo de Ica, donde se encuentran dos sitios importantes: Ánimas Altas y Ánimas Bajas. Ánimas Altas abarca un área de 100 hectáreas y está defendida por una muralla alta, hecha con capas de paja y tierra, revestida de adobes. Consta de 13 estructuras elevadas de similar orientación y patrón. Algunas de sus paredes presentan decoraciones hechas en trazos incisos, cuando el barro todavía se hallaba húmedo. Representan a felinos divinizados. A poca distancia de Ánimas Altas se encuentra Ánimas Bajas, de unos 60 hectáreas de extensión, conformado por 7 montículos rectangulares, construido con adobes hechos a mano, en forma de bolas o granos de maíz. Textilería. Las tumbas halladas en Cerro Colorado, en Paracas Cavernas, constituyen la fuente principal de donde provienen las muestras del arte textil Paracas. Están hechos a base de algodón blanco y pardo oscuro, y de lana de camélidos, llamas, alpacas, etc. A modo de complemento se usaban pelos humanos y fibras vegetales. Los hilos los teñían con sustancias de diversos colores, también coloreaban las telas después de su confección. Otra técnica de decoración fue el bordado, aunque ésta se realizaría más profusamente y con resultados más espléndidos. En Paracas Necrópolis, en cuanto a las figuras decorativas, estas representan seres míticos y motivos simbólicos y generalmente en formas geométricas de estilo rígido, pero todo realizado con gran sentido artístico. En especial una figura se repite constantemente, el denominado ser oculado, representando un cuerpo entero o solo su cabeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca felina y el cuerpo cubierto de símbolos que a veces se desprenden y cobran vida.
pero indudablemente los mantos o tejidos más esplendorosos corresponden a Paracas Necrópolis, aunque esta pertenece en realidad a la cultura Topará. Cerámica. La cerámica Paracas tiene formas muy variadas: ollas, tazas, platos, así como botellas y vasijas, con doble pico vertical, unidos por golletes o puentes. Algunos son de forma escultórica, representando figuras humanas. La cerámica Paracas presenta un estilo definido y muy vistoso, lo cual es conocida como el estilo Okukaje, que consta de 10 fases. Cabe destacar que esta secuencia cerámica es la más completa del formativo andino. Trepanaciones craneanas. Existe constancia de que los Paracas practicaron operaciones quirúrgicas, llamadas trepanaciones craneanas. Para esta práctica, el cirujano Paracas usaba cuchillas de obsidiana, tumis o cuchillos con filo en forma de media luna, hechos de una mezcla de oro y plata, bisturís y pinzas. También usaban algodón, gasas y vendas. Se perforaba el cráneo con la cuchilla de obsidiana y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo, haciendo un movimiento circular que daba forma circular a la abertura, realizando el tratamiento respectivo. Se obturaba la apertura con planchas de oro o de mate, calabaza. Esto permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Se ha discutido mucho las razones que impulsaron a la realización de esta práctica. Se cree que fueron hechas con la intención de curar fracturas por hundimiento de las paredes óseas, para el alivio de las cefaleas y el tratamiento de las enfermedades mentales mediante procedimientos mágicos. Posiblemente se creía que al abrir el cráneo salían los espíritus causantes del mal. Muchos cráneos con señales de trepanaciones indican que las personas sobrevivían a esta práctica debido a la presencia de callos óseos en la zona operada, los mismos que solo se forman al pasar los años en una persona viva. Sin duda, nadie se imaginaba lo que los Paracas podían hacer. Organización social. La organización social estuvo dividida por sacerdotes, nobleza guerrera y pueblo. En la cultura Paracas existía un grupo de sacerdotes militares que, debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadíos, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. La población de la cultura Paracas estaba compuesta mayormente por campesinos que aceptaban todo lo que decían los sacerdotes porque temían el castigo de los dioses. Si no obedecían, los pobladores aceptaban que los sacerdotes gobernaran en nombre de los dioses. Actividades económicas. Paracas es una de las zonas más desérticas de la costa peruana. Hace mucho calor, no hay lluvias y los ríos son muy irregulares, pero los habitantes de la cultura Paracas dominaron el desierto y convirtieron las zonas áridas en verdes valles. Los pobladores de la cultura Paracas tenían grandes conocimientos de irrigación, controlaron la escasez y el exceso del agua, aprovechando el agua subterránea y la superficial. Condujeron el cauce que bajaba desordenadamente por ríos, llevándolos por canales de irrigación que partían de bocatomas ubicadas kilómetros arriba. También usaron la técnica de la chacra hundida o huachaque. Consiste en retirar la capa superficial de la tierra árida y dejar al descubierto la capa con la humedad del subsuelo. Esta técnica les permitió sembrar, cultivar alimentos. Otro gran logro de la cultura Paracas fue el uso de excremento de las aves guaneras para abonar la tierra. Sus principales cultivos fueron el algodón, el payar y el maíz. El algodón era un cultivo importantísimo para la elaboración de sus tejidos. Conocieron el algodón blanco y el de color. El payar y el maíz eran básicos en su alimentación. Por su ubicación cerca de la costa, los Paracas también aprovecharon las riquezas del mar. En su alimentación incluyeron pescados y mariscos.
Ellos desarrollaron técnicas de navegación, lo que facilitó la comunicación con otros pueblos costeros, como Chincha, por ejemplo. También viajaban a pueblos de la sierra para intercambiar algodón, sal y productos marinos con los pueblos de la sierra, donde el pueblo de la cultura Paracas conseguía lana y tintes que necesitaban para la fabricación de sus tejidos y cerámicas. De la selva obtenían hojas de coca y plumas para los mantos. Ojalá y te hayan servido estos datos importantes sobre la cultura Paracas. Si es así, regálame una manito arriba y si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal. Gracias y hasta pronto.